Apreciados amigos, qué gusto es saludarlos, desearles lo mejor para usted, para su familia, ahí donde está, en la sala de su casa, en el comedor, en la habitación, en el estudio o en algún lugar, apreciado amigo, donde usted está escuchando en este momento la palabra de Dios. Queremos decirles que los amamos, los apreciamos y estamos en esta serie titulada Los 7 juicios de Dios. Hemos visto cómo Dios, antes de enviar un juicio, da un mensaje de misericordia para que las personas se arrepientan y vuelvan a Él. Hoy vamos a estudiar una historia fantástica que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ayer estuvimos hablando de Israel del Norte. Hoy vamos a hablar de una de las ciudades más grandes en la época del Antiguo Testamento. Una ciudad que no tenía nada que ver con Israel. Pero Dios es el Dios de todo el planeta. Así que, apreciado amigo, venga conmigo a estudiar estas sagradas escrituras. El título para el tema de hoy es Una nueva oportunidad. Y yo recuerdo hace algunos años en una iglesia que pastoreé, una pareja me invitó a almorzar. Y cuando estábamos comiendo ahí, yo les dije, bueno, y cuéntenme cómo es la historia de ustedes. Porque yo veía que él era tremendo líder, tremendo anciano. Eso parecía casi el pastor, él amaba la iglesia. Y yo le pregunté, pero hermano, ¿usted no es adventista desde pequeño? No, pastor, cuénteme cómo es la historia. Y la historia inició en la universidad. Ella era una joven que había crecido en nuestra iglesia y se enamoró de un joven que en ese momento no tenía a Dios en su corazón. Así que la relación fue creciendo. Ella lo invitó y le dijo, mira, yo te quiero, pero te voy a invitar a mi iglesia. Así que él fue la primera vez, la segunda vez. Como que le gustó el asunto. Y entonces poco a poco se fue metiendo a la iglesia hasta que su relación comenzó a crecer y un día él le propuso matrimonio a ella. Pero había un detalle, él todavía no era miembro de la iglesia. Así que ella le dijo, mira, es que... Y dijo, no hay problema, yo me puedo hacer miembro. Así que él se hizo miembro y se casaron. Tremendo matrimonio, eso fue fantástico. Así que una semana después, siendo sábado en la mañana, ella se levanta, pone en ese momento en su equipo de sonido los signos, se arregla, hace el desayuno más especial y le dice, mi amor, vamos a ir a la iglesia. Él se levantó. Le dijo, ¿cómo? Mi amor, vamos a ir a la iglesia, dijo ella. Mira, te voy a ser sincero. Y le dijo, yo me hice miembro de tu iglesia solamente para casarme contigo. A mí no me interesa tu iglesia, no me interesa Dios, no me interesa la Biblia. Así que yo quiero que tú tengas claro eso en tu mente y no me invites más a tu iglesia. Ese día, ella estaba ahí contándome. Me dijo, pastor, para mí ese día el mundo se me acabó. ¿Cómo es posible que un hombre había entrado a una iglesia con el único objetivo de casarse? Eso era imposible. Pasaron 1 año y medio y ella lo invitó nuevamente a la iglesia, pero ella hizo algo. Ella comenzó a orar por él, oraba por él, oraba por él. 1 año y medio después, él acepta una invitación a la iglesia. Y sucede algo impresionante. Él está sentado ahí, la gente lo saludó, le dijo qué gusto, hey, qué chévere que estás aquí. Y lo abrazaron, lo hicieron sentir en casa. Pero él me dijo así, pastor, cuando yo escuché la predicación, yo pensé que mi esposa había hablado con el predicador y le había contado toda mi vida. Pero eso no fue lo peor, pastor. Cuando el sermón estaba terminando, yo comencé a llorar. Y pastor, yo soy una persona fría, dura. Y comencé a llorar y no podía parar. Así que rápidamente yo me fui hacia mi auto, hacia mi carro, hacia mi coche. Me subí en él y lo cerré. Y pastor,
yo no podía parar de llorar. Yo sentía que había fallado en mi vida. Yo me sentía vacío, yo me sentía desconsolado. Yo necesitaba que Dios estuviese conmigo. Y pastor, en ese momento, ese día, yo siento que Dios me llamó al arrepentimiento. Y pastor, de eso hace más de 25 años, me dijo él, y nunca he fallado a la iglesia. Ese día, yo me arrepentí de lo malo que hice y volví a los brazos del Señor. Hoy esa pareja sirve en una iglesia de Bogotá. Y apreciado amigo, historias como estas hay muchas, porque Dios siempre llama al arrepentimiento a cada uno de nosotros. Hoy vamos a estudiar un profeta, una misión, una ciudad, todo bajo el marco del arrepentimiento. Como antes de que Dios envíe un juicio, envía un mensaje para que el pueblo se arrepienta. Y había un profeta, apreciados amigos, y este profeta era un poco caprichoso. Era de esos profetas que como que a veces eran un poquito difíciles de llevar. Y yo quiero que usted reconozca hoy ese profeta, porque esta historia nos la han contado a nosotros desde pequeños. ¿Se acuerdan el profeta que se lo tragó un gran pez? Ese es. Si tú sabes cuál es, por favor, escríbelo ahí antes de que yo lo diga. ¿Cómo se llama ese profeta que se lo tragó un gran pez? Así que, y vivió en la barriga de un pez. Ahora, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué pez? I don't know. Yo no sé. Y si tú sabes ese nombre, por favor, yo te voy a decir, ponlo ahí antes de que otro lo ponga. Escríbelo y manda un like. ¿Cuál es ese profeta? Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Jonás, Antiguo Testamento. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 2. Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 2. Mira lo que dice el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Cómo se llama ese profeta? Jonás. Good job. Hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Dios le mandó un mensaje a ese profeta y le dijo, hey, levántate, necesito que vayas a Nínive, aquella, y mira cómo lo describe el versículo 2, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí. Así que, apreciados hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo que había un profeta en ese tiempo y Dios le dio una misión. Necesito que te levantes y vayas a la gran ciudad que se llama Nínive y prediques, porque esta ciudad ha hecho una maldad y voy a enviar un mensaje de destrucción para ellos. Pero antes tú vas a ir a predicarles. Así que en ese momento, apreciados hermanos, yo quiero que usted se imagine. Nínive, como lo van a ver ustedes en la imagen, esta era una de las ciudades más hermosas de la época. Apreciado amigo, quiero decirte que Nínive, algunos estadistas dicen que en los tiempos de Israel del norte, Nínive era la ciudad más grande del mundo. Ahí, a las orillas del río Tigris, era una ciudad linda, próspera, con miles y miles de personas. Tanto así que dicen que para atravesarla de un lado a otro lado se llevaban 3 días a pie. Así que solamente imagínate lo grande que era. Esta ciudad, dice patriarcas y profetas, que esta ciudad era la capital del reino asirio y fue fundada ahí a las orillas del río Tigris, ahí aproximadamente cerca donde se construyó la famosa Torre de Babel. Pero mira lo que sigue diciendo: en aquel tiempo su prosperidad hacía que había florecido la maldad sobre ellos. Dice Nahum capítulo 3 versículo 1, en esta ciudad estaba llena de sangre y llena de mentiras y de rapiñas. Parece, apreciados amigos, que la maldad de esta ciudad había crecido mucho. Ahora, ¿qué hace Jonás con la orden de Dios? Pues, apreciados amigos, Jonás hace algo interesante. Y es que aquí yo quiero hablar. Por lo general, nosotros siempre hablamos de los profetas como personas que nunca se equivocan, como personas casi que perfectas. Pero Jonás era un profeta caprichoso.
¿A ti no te pasa que a veces hay hermanos en la iglesia que son buenos líderes, buenos cristianos, pero son como un poquito difíciles de llevar? Como que uno no sabe cómo tratarlos. Pues así era Jonás. Jonás era una persona caprichosa. Dios le dijo, necesito que vayas a Nínive. Pero Jonás dijo, Nínive. Y yo quiero que vayas conmigo a Jonás capítulo 1 versículo 3. Toma la Biblia, por favor, la palabra de Dios, y aquí vamos a encontrar el mensaje que Él tiene para nosotros. Jonás capítulo 1 versículo 3 dice así: y Jonás se levantó, y mira lo que dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo es que un profeta que Dios le da una misión quiere huir de la presencia de Dios? Y no solo eso, mire lo que dice. Y se va a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que zarpaba para Tarsis, pagó su ticket, entró a ella y se iba para Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ahora yo quiero que imagines algo. Nínive queda a este lado. Por aquí estaba el profeta Jonás. Así que Jonás tenía que tomar una ruta que lo llevara al norte, al northeast, pero Jonás dice, no, a mí no me gusta, yo me voy para el west. Y Tarsis estaba a este lado. Quiere decir que Jonás le estaba llevando la contraria ¿a quién? A Dios. Y ustedes, apreciados amigos, saben la historia. Dios levanta una tormenta. En esa tormenta descubren que Jonás estaba escondiéndose de la presencia de Dios. Y lo lanzan al mar. ¿Y qué pasó, apreciado amigo? Usted conoce la historia. Vino un gran pez y ¿qué? Y ¡pum! Se lo tragó. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo. En Jonás vemos el arrepentimiento en 3 personas. El primero que se arrepiente es Jonás. ¿Y por qué se arrepiente Jonás? Porque Jonás no estaba haciéndole caso a la palabra de Dios. La segunda persona en arrepentirse, o no persona, el segundo arrepentimiento que vemos allí es el pueblo de Nínive. Y el tercer arrepentimiento ya lo vamos a ver. Así que, preciados amigos, ¿qué pasó? Jonás se arrepiente, pide perdón, Dios le da una nueva oportunidad. Así que Jonás es expulsado cerca a Nínive, camina hacia Nínive, llega a tremenda ciudad y dice, no sé, bueno, ahora me va a tocar. Y comenzó a predicar. Ahora, mira lo que dice Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3 versículos 5 y 10. Mira lo que dice. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Aquí la palabra de Dios me está diciendo que cuando Jonás comenzó a predicar, dice claramente las Sagradas Escrituras, la gente comenzó a creer. Y se comenzaron a arrepentir. Y el versículo 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de su ardor, de su ira, y no pereceremos? Y mira lo que dice el versículo 10. El 6. Y la noticia llegó incluso al rey. Así que no solamente se arrepintió el pueblo, también se arrepintió ¿quién? Los líderes, el rey. Y se arrepintieron, hicieron luto y le clamaron al Señor. Señor, por favor, perdónanos, te hemos fallado. Apreciados amigos, ¿cuántas veces le has fallado a Dios? ¿Cuántas veces has hecho promesas y no se las has cumplido a Dios? Me voy a alejar de esa persona. No vuelvo a tomar licor. No vuelvo a fumar. Señor, no vuelvo a hacer esas cosas malas. Y lo has prometido 1, 2, 3. Y vuelves y caes. Y vuelves y caes. Pues, apreciados amigos, yo hoy quiero decirte que Dios puede tocar tu corazón para que tengas un genuino arrepentimiento como lo tuvieron estas personas. Continuemos con el relato de Jonás capítulo 3 versículo 10 y mira lo que sucede. Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino. No solamente fue un sentimiento, no solamente fue una emoción, dice,
y se convirtieron de su camino. Y ahora mira lo interesante. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no le hizo. Pastor, ¿entonces Dios se arrepiente? Pues hermanos, yo no estoy diciendo que Dios un día quiere una cosa y otro día quiere otra. Lo que estoy diciendo es que nosotros tratamos de expresar, y esas son las limitaciones de nuestro idioma. Tratamos de limitar la forma de Dios en palabras humanas. Ese arrepentimiento es que Dios tomó la decisión de no ejecutar esa sentencia. Y dijo, ok, ustedes se arrepintieron. ¿Y por qué? Las mismas sagradas escrituras me dicen a mí que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Y cuando tú te arrepientes, apreciados amigos, Dios en su amor te quiere perdonar. Ahora, hay 3 elementos básicos en nuestra relación con Dios. Y estos 3 elementos son supremamente necesarios si tú quieres volver al Señor. Apreciado amigo, esta crisis que estamos viviendo con el coronavirus, esta crisis nos está mostrando que Dios está enviando un mensaje al mundo. No vale el dinero, no vale el buen carro, no vale la gran casa. Apreciados amigos, ahora lo que vale es la protección de nuestro Dios. Apreciado amigo, quizás tú has luchado por el dinero, por los placeres. ¿Y de qué sirven ahora si lo único que sirve es tu relación con nuestro Señor Jesucristo? Hay 3 elementos. ¿Cuáles son? Los 3 elementos son los siguientes: arrepentimiento, confesión y perdón. Y yo quiero que tú los mires claramente en esa imagen que dice arrepentimiento, confesión y perdón. Estos 3 elementos son básicos en la vida del cristiano. Y quizás, apreciado amigo, esta noche tú necesitas arrepentirte, tú necesitas confesar y tú necesitas recibir el perdón de Dios. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento, apreciados amigos, es la condición que Dios pide para restaurar una relación con el pecador. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la condición que pide Dios para volver a tener una relación contigo. Porque tú te alejaste. El que se alejó no fue Dios. El que se alejó fuiste tú, haciendo, pensando y con un corazón rebelde. Dios nunca se aleja. El que se aleja fuiste tú. Y el arrepentimiento es la condición que Dios pide para volver a tener esa conexión, para volver a restaurarnos, apreciados amigos. Y vamos por favor al Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 17, para ver qué es lo que nos habla este Evangelio acerca del arrepentimiento. Mateo, capítulo 4, versículo 7 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está predicando Jesús en ese momento? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento conlleva a un reconocimiento. Ahora, aquí tengo una definición de arrepentimiento de la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento. El arrepentimiento viene de una palabra griega, metanoia, y esa palabra griega habla de varias cosas. Primero, el dolor por haberle fallado a Dios. Quiere decir que cuando tú te arrepientes, lo primero que sientes es dolor por haberle fallado ¿a quién? A Dios. Lo segundo, tú vas a tener un cambio de mente, pero no solamente un cambio de mente, sino que vas a tener un cambio de actitud. Así que, apreciados amigos y hermanos, el arrepentimiento es dolor por haberle fallado a Dios. Es un cambio de mentalidad y un cambio de actitud. Pastor, ¿y cómo logro eso? ¿Dónde lo venden? ¿En Walgreens? ¿En Walmart? ¿En CVS? ¿Dónde? ¿Lo pido por Amazon? ¿O Amazon Prime? ¿O por eBay? ¿O Mercado Libre? Pastor, ¿dónde pido arrepentimiento? Necesito
No, hermanos, el arrepentimiento no se compra. Y es que las cosas más valiosas de la vida no se compran ni se venden. Entonces, ¿dónde puedo conseguir el arrepentimiento? Apreciado amigo, la palabra del Señor dice que el arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo en el corazón del ser humano si éste no apaga la voz de Él. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo te comienza a atraer. El Espíritu Santo comienza a cambiar tu corazón, a enternecerlo. Pero si tú en ese momento paras y dices, no, pues no puedes seguir. Así que el arrepentimiento es un don, es un regalo de Dios. Y apreciados amigos, Dios te está llamando. Y si tú sientes en este momento que Dios está tocando tu corazón, no apagues, por favor, la voz del Espíritu. Deja que el Espíritu siga entrando ahí. El Espíritu Santo va a fortalecer tu vida espiritual. El Espíritu Santo te va a llevar al arrepentimiento. Es el dolor que causaste en ti mismo por dañar la relación con Dios. Vas a cambiar tu mente, tu manera de pensar y no solamente eso, tu actitud. El segundo elemento es la confesión. Pastor, pero si Dios todo lo sabe, ¿por qué yo tengo que contarle a Él mis fallas? Porque es que cuando tú confiesas, estás desarrollando una relación íntima con Dios y es necesario que tú le cuentes a Dios, que tú mismo le digas a Él, Señor, perdóname por esto, por esto, por esto. Ahora, para algunas personas, y te voy a explicar a mí, es muy difícil pedir perdón. Yo soy hijo único, egoísta, malgeniado. Y en mi casa no me enseñaron a pedir perdón. Y apreciados amigos, qué difícil es pedir perdón cuando no te lo enseñaron. Así que pedir perdón es reconocer que yo me equivoqué y decirle a una persona, oye, perdóname. Perdóname porque te ofendí. Y apreciados amigos, a veces nosotros en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, tenemos que aprender a pedir ¿qué? Perdón. Yo he tenido que pedirle perdón a mi esposa. Y quiero decirte que al principio a mí me costó mucho abrir mi boca y decirle perdóname. Y mi esposa me miraba con sus ojos y me decía, ¿y por qué tengo que perdonarte? ¿Qué hiciste? Y yo, ay, tú sabes. No, dímelo. Tell me more. Dime más. Por esto, esto y esto. Yo he tenido que pedirle perdón a mis hijos. Y apreciados amigos, mis hijos han aprendido a pedir perdón. Pero algunos de nosotros no crecimos aprendiendo a pedir perdón. Y Jesús, en su palabra, nos dice claramente qué sucede cuando yo confieso mis pecados. Ahora, ¿a quién confesar? ¿A una persona? ¿A un ser humano igual de pecador a mí? No, mirad lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y escucha esto, para limpiarnos ¿de qué? Toda maldad. ¿Quién es el único que puede recibir tu confesión de pecado? Dios. Pastor, y entonces cuando yo tengo que confesarle a otro, claro, es que si yo ofendo a alguien, yo tengo que pedirle perdón a esa persona. Eso es cuando dice, confesaos vuestros pecados y vuestras ofensas los unos a los otros. Si yo ofendo a Libaniel, si yo ofendo a Felipe, si yo ofendo a Carolina, a Didier, al que sea, yo le tengo que pedir ¿qué? Perdón. ¿Y sabes qué dice? Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más, hermanos? Limpiarnos de toda maldad. Amén, gloria a Dios. Y por favor, escribe ahí, si tú crees que Dios es capaz de perdonar tu pecado, escribe ahí, amén, gloria a Dios. Así sea. Manda un like, manda un corazón, porque el único que te perdona, apreciado amigo, se llama Dios por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Esa muerte se me imputa a mí, ese sacrificio se me imputa a mí y yo, apreciados amigos, puedo ser perdonado.
Pero para yo poder ser perdonado es necesario confesarlos. Así que ya hemos hablado de dos elementos. Número 1, arrepentimiento. Número 2, confesión. Y ahora vamos a hablar del tercer elemento. Es el perdón. Es necesario pedir perdón, pero es necesario aceptar el perdón que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces yo he tenido que hablar con alguien que me dice, pastor, ¿será que Dios ya me perdonó? ¿Qué crees que le respondo? Por supuesto. Y mira lo que dice el segundo libro de Crónicas. Y este texto va a salir en la pantalla para que tú lo puedas mirar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Mirad lo que Dios hace y aquí podemos ver el proceso. Mira lo que dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué dice? Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré sus tierras. Apreciado amigo y hermano, yo le he fallado al Señor, y yo le pido perdón a Él. Y yo tengo la plena seguridad que Dios me perdona. Apreciado amigo, ¿tú le has fallado a Dios? Sí. ¿La persona que está a tu lado también? Sí. ¿La persona que está aquí al frente? Mucho. ¿Será que Dios lo puede perdonar a él? ¿Será que Dios te puede perdonar a ti? ¿Será que Dios puede perdonar al que está a tu lado? ¿Será que Dios me puede perdonar a mí? Sí, porque su palabra lo dice. Su palabra dice que Dios tiene el poder de perdonar tus pecados. Si tú crees esto, di amén. Manda un like. Escribe ahí amén. Dios perdona tus pecados. Y tú debes aceptar el perdón de Dios. El enemigo de Dios siempre está ahí recordándonos. Pero Jesús dice perdonado, perdonado, perdonado. Así que, apreciado amigo, esto es maravilloso. Así que yo hoy quiero hablarte del sello de esta nueva relación. Después del arrepentimiento, después de la confesión, después del perdón, ahora sigue un paso. ¿Y cuál es ese paso? El sello del perdón. ¿Y cuál es ese sello, apreciados amigos, para iniciar esa nueva relación? Sencillo. Las mismas Sagradas Escrituras me dicen cuál es el paso que yo debo seguir. Vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38. Pedro estaba predicando y las personas que estaban ahí escucharon el mensaje y mira lo que dice. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Quizás tú estás sintiendo el arrepentimiento que el Espíritu Santo está colocando en tu corazón. ¿Qué haremos? Versículo 38. Y yo quiero que lo leas conmigo, porque está escrito ahí en la pantalla. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Aquí la palabra de Dios me está diciendo, arrepiéntete y bautízate. Y el bautismo es ese sello público de que yo acepté a Jesús y que voy a recibir el perdón y el don del Espíritu Santo. Y apreciados amigos, el bautismo quizás no es como el que nosotros hemos visto en algunas películas. El bautismo significa sumergir. El bautismo es el momento del arrepentimiento, es el momento de la conversión. Cuando tú sales de esa tumba líquida, eres una nueva creación para honra y gloria de Dios. Yo quiero contarte algo. Yo trabajé en la ciudad de Bogotá muchos años y allí había una cárcel de mujeres. Y las imágenes que ustedes van a ver allí en la pantalla me hace recordar cuando yo iba a la cárcel de mujeres con una hermana llamada Silvia y ella amaba a estas muchachas en la cárcel.
Y les iba, les ayudaba, les llevaba estudios bíblicos, les llevaba comidita. Y yo la comencé a acompañar. Bueno, ya un pastor había hecho el trabajo. Pero yo continué haciendo ese trabajo y yo iba a predicar los viernes en la tarde. Y estas mujeres toman una decisión. Estas mujeres toman la decisión de ser bautizadas para honra y gloria de Dios. Si están viendo en la imagen, todas esas mujeres, apreciados amigos, fueron bautizadas. Y yo tuve la oportunidad de bautizarlas unas a unas. Y aquí tú puedes ver, mira, estas fotos fueron tomadas en la cárcel del Buen Pastor en la ciudad de Bogotá. Cada una de ellas bajaba las aguas bautismales. Algunas me preguntaban así, pastor, ¿será que Dios sí me perdona? Por supuesto. Cuando tú salgas de las aguas bautismales vas a ser una nueva cristiana. Algunas me decían, pastor, mira que cuando yo estaba más pequeña yo iba a una iglesia y me alejé. Y mira dónde terminé. ¿Será que Dios me vuelve a perdonar? Sí. Y te va a volver a abrazar y te va a hacer nueva otra vez. Ahora, después del bautismo nos tomamos una foto. Y tú puedes verlas ahí con sus Biblias, con su folleto de escuela sabática para iniciar una nueva vida. Pero hay una historia que me impactó, me marcó. Resulta, apreciados amigos, que yo trabajé en esta cárcel por casi 3 años. Pero luego fui cambiado a otro lugar. Y como 2 o 3 años después, en un campamento de jóvenes, los que conocen ahí Cachipay, en Colombia, llegó una señora casi de 30 años, 34 quizás, un poco más. Me dice, hola pastor. Y yo le digo, hola, ¿se acuerda de mí? Si tú me sigues hablando, sí. Pastor, ¿usted se acuerda que usted me bautizó en la cárcel del Buen Pastor? Sí, ya me acuerdo. ¡Claro! ¿Tú eres Julana de tal? Sí, pastor, soy yo. ¡Qué gusto verte! ¿Y qué pasó? Pastor, siéntese. Le voy a contar la otra parte de la historia que usted no conoce. Después de que usted me bautizó, un año después me dieron a mí una libertad condicional. Yo llegué a mi casa, le hablé a mi esposo, le hablé a mis hijos acerca de Dios. Al principio ellos no creían, decían, no, es que como tú estuviste en la cárcel, entonces pues la gente cuando está en la cárcel llega así. Pero no, apreciados amigos, poco a poco, ella comenzó a dar una influencia sobre su esposo, sobre sus hijos, y comenzó a ir a la iglesia. Los llevó a ellos. Sus hijos pasaron casualmente y me los presentó y yo digo, wow, tremendo. Yo sí los había visto a ustedes en algunos campamentos. Sí, sí, pastor. Y ella me dijo, pastor, gracias. Porque ahora entiendo que cuando yo llegué a la cárcel es porque Dios quería llamarme a algo mejor de lo que yo estaba haciendo. Y me dio un abrazo y me dijo, pastor, gracias. Gracias porque mi vida empezó en la cárcel. Hoy mi esposo, mis 2 hijos pertenecen a la iglesia y todos trabajamos para Dios. ¿Sabes, hermano? Dios te está haciendo un llamado. Ya hay una persona que tomó la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús. Y es de la iglesia de Lakeview. Pero si tú, apreciados amigos, no han todavía tomado esa decisión, yo te quiero invitar hoy a que tomes la decisión por Cristo. Porque el Señor te está llamando. Porque Dios quiere hacer de ti una nueva creación. Y yo quiero orar contigo. Quizás tú eres una persona fría en tu corazón y pastor, yo antes era. Pero el antes no es suficiente. Pastor, cuando yo era... No es suficiente. El día de salvación, ¿cuándo es? Hoy. Dice la palabra del Señor, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor y recibiréis el perdón de vuestros pecados y el don del Espíritu Santo. Amigo, hoy te voy a hacer un llamado a ti y quiero decirte, Dios te está llamando para que entregues tu vida a través de las aguas bautismales. Pastor, pero no puedo hacerlo ahora. Yo entiendo.
yo entiendo. Pero apenas podamos abrir las iglesias que están cerradas, tú puedes llegar a una iglesia, hablar con el pastor y entregar tu vida. Porque la decisión que estás tomando hoy, apreciados amigos, es la que cuentas. Tú te has alejado. Quizás tú estabas como la ciudad de Nínive. Pero la palabra de Dios me dice que la ciudad de Nínive se arrepintió y volvió al Señor. Y el juicio de Dios se detuvo. Apreciado amigo, ¿tú hoy quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Sí, te lo estoy diciendo a ti. Ahí sentadito, ahí sentadita. ¿Tú quieres volver al Señor? ¿Quieres decirle, Señor, perdóname? Yo necesito de ti. Es el momento de hacerlo. Ora conmigo, Padre. Perdona todos nuestros pecados. Que tu corazón, Señor, se una nuevamente con el de nosotros. Y que podamos nacer de nuevo. En este momento, Señor, hay personas que están tomando decisiones de salvación. Yo quiero pedirte, Padre eterno, por cada uno de ellos, que nada ni nadie impida esta decisión. Que aunque haya batallas, aunque haya guerra, aunque haya desánimo, podamos decir como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, quizás hay alguno con lágrimas en sus ojos porque le ha fallado y te ha perdido perdón una y otra vez. Permite, Señor, que esas personas acepten el perdón que viene de tu parte. Gracias, porque tú eres un Dios que nos amas y misericordioso. Te lo imploramos y te lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios.